Domingo, 29 de septiembre. Todo lo que hiciste con nosotros, Señor, es verdaderamente justo, porque hemos pecado contra ti y hemos desobedecido tus mandatos. Pero haz honor a tu nombre y trátanos conforme a tu inmensa misericordia. Oremos. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros, para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números. En aquellos días, el Señor descendió de la nube y habló con Moisés. Tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se lo dio a los 70 ancianos. Cuando el Espíritu se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Se habían quedado en el campamento 2 hombres, uno llamado Eldad y otro Medad. También sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos, y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Un muchacho corrió a contarle a Moisés que Eldad y Medad estaban profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Num, que desde muy joven era ayudante de Moisés, le dijo: Señor mío, prohíbeselo. Pero Moisés le respondió: ¿Crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 18. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Aunque tu servidor se esmera en cumplir tus preceptos con cuidado, ¿quién no falta, Señor, sin advertirlo? Perdona mis errores ignorados. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Presérvame, Señor, de la soberbia. No dejes que el orgullo me domine. Así, del gran pecado, tu servidor podrá encontrarse libre. Los mandamientos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Lloren y lamentense ustedes, los ricos, por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido. La polilla se ha comido sus vestidos. Enmohecidos están su oro y su plata. Y ese moho será una prueba contra ustedes, y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que segaron sus campos está clamando contra ustedes. Sus gritos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza.
han condenado a los inocentes y los han matado porque no podían defenderse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Domingo 26 del tiempo ordinario, que en su ciclo B proclama un evangelio tomado del capítulo 9 de San Marcos, en el que se recogen una serie de máximas evangélicas o consejos o mandatos de Jesús que versan sobre cuál es el estilo de vida del cristiano, de quien sigue a Jesucristo. Pueden parecer pues, unos versículos que tratan temas diversos y desconectados, pero yo creo que podríamos perfectamente ordenarlos y exponerlos de la siguiente forma. Creo que constituyen como dos binomios complementarios, y me voy a explicar. El primer binomio subraya, por una parte, la importancia de la radicalidad evangélica para con uno mismo. Sí, dice el Evangelio, radicalidad evangélica con uno mismo. Fijaros qué imagen utiliza. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Si tu ojo te induce a pecar, córtatelo, que más te vale entrar cojo, tuerto, manco en el reino de los cielos que ir a parar a la perdición. Como os podéis imaginar, el Evangelio no nos está aconsejando hacer amputaciones corporales, sino que es una imagen muy fuerte en la que se nos está insistiendo en la importancia de cortar por lo sano con todo aquello que nos pueda alejar de vivir en gracia de Dios y lo que nos esté conduciendo al pecado. No jugar con el pecado, no tontear con él, cortar por lo sano. Por lo tanto, es una afirmación, esta primera parte del binomio subraya la radicalidad evangélica para con uno mismo. Pero el mismo Evangelio tiene otro episodio en el que subraya que para con los demás tenemos que ser pacientes y transigentes. Uno no debe de ser intransigente con los demás, no. Con los demás hay que ser paciente. Y el episodio es el siguiente. Dice, hemos visto a uno que no viene con nosotros, dicen los discípulos, y sin embargo está echando demonios en tu nombre. Entonces lo hemos querido impedir.
porque no es de los nuestros, no está con nosotros y está actuando en tu nombre. Y Jesús les reprende. ¿Por qué se lo habéis querido impedir? Pues que lo siga haciendo, ¿no? El que no está contra nosotros está a favor nuestro. O sea, que aunque no haga las cosas como tú las harías, aunque no esté en nuestro grupo, deja que haga lo que esté haciendo. Es decir, que Jesús subraya que no debemos de aplicar la radicalidad para con los demás. Para con los demás hay que ser transigente, hay que ser paciente. Es decir, que en el primer binomio de estas máximas evangélicas, Jesús nos enseña a ser exigente contigo mismo y tolerante con los demás. Es una enseñanza muy clara de Jesús. Este es el primer binomio. Y el segundo binomio. En el segundo binomio, por una parte, el Señor subraya el gran peligro existente, la gran responsabilidad que puede conllevar que uno sea motivo de escándalo con las almas sencillas o débiles. Dice, el que escandalice a uno de los pequeños que creen en mí, más le valdría que le encajasen una piedra al cuello y que lo tirasen al río. Es una de las frases más duras que pronuncia Jesús en el Evangelio. Una frase durísima, contundente, con la que Jesús está diciendo, mira, lo último que puede pasar en tu vida es que tú seas motivo de que otro se aleje de Dios, de escandalizar a otro. Tenemos que estar dispuestos, ¿no?, a pedir al Señor, Señor, llévame de esta vida antes de que yo haga un daño espiritual a otras personas. Por eso, en este binomio, por lo tanto, por una parte se subraya, ¿no?, la gran gravedad del escándalo, pero al mismo tiempo en este binomio se subraya al mismo tiempo, dice, el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. Es decir, que todo aquel que ayude a acercarse a Jesucristo a alguien, todo aquel que ayude, ¿no?, a la tarea de la evangelización, a la tarea de que Dios sea amado, de que Dios sea conocido, no quedará sin recompensa. Dios lo bendecirá. Por eso, al mismo tiempo que le decimos, Señor, que mi vida, que mis palabras, que mi vida no sea jamás motivo de escándalo, que nadie por mi culpa se aleje de ti, al mismo tiempo, ojalá, Señor, me puedas permitir colaborar contigo de manera que mi vida y mis palabras sean un instrumento del que tú te puedas servir para que algunos se acerquen a ti. Y así como vemos, ¿no?, en el Evangelio de hoy hay como esos dos binomios en esas distintas máximas evangélicas. Y los dos binomios son, por una parte, radicalidad evangélica para con uno mismo y al mismo tiempo tolerancia y paciencia para con los demás. Y el segundo binomio subraya, ¿no?, pues la gran gravedad del escándalo. Señor, que en mi vida jamás pueda ocurrir que yo sea motivo de escándalo para los pequeños y para los sencillos, y al contrario, ¿no?, que Dios bendice, que podamos colaborar con Él por nuestra palabra, por nuestro testimonio, para que Dios sea amado, para que el reino de Dios se extienda, ¿no? Que Dios nos conceda, pues, a través del Evangelio de este domingo, impregnarnos de este estilo evangélico en el seguimiento de Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.